jueves y llegó el día entonces de las grandes ofertas, donde en Vía Confort, con tarjetas del Banco República, no se lo pueden perder. Por ejemplo, renova tu cocina, campana, anafe y horno de empotrar, todo por solo 12 cuotas de $58. Además te llevas de regalo un set de ollas de acero inoxidable. Mira todo lo que puedes tener en los jueves de Vía Confort. Llama ya al Fonovía 2507-3883 o pasa por cualquiera de sus 4 sucursales. Retomamos el debate aquí en estudios y le damos la bienvenida al señor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que está en plena, ¿no? Que acaba de terminar todo un tour, digamos, por las distintas cárceles del país. Bueno, que ya ha avanzado alguna declaración en prensa sobre lo que ha observado por allí, los pros y los debes, pero me gustaría aprovechar que lo tenemos aquí en estudio para que, si puede, de alguna manera breve, decir el estado de situación en general. Sé que hay excepciones, pero en general, ¿con qué se encontró? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y me parece bárbaro que estén debatiendo estos temas y que lo hagan con frecuencia. El tour o el circuito que tú decías en realidad es parte habitual del trabajo de la oficina del comisionado parlamentario y creo que es la materia prima del trabajo. O sea, estar en contacto con la realidad de los establecimientos, con las historias de vida de cada una de las personas que están allí, que es lo que motiva poder componer con cada una de esas historias un estado de situación. Y bueno, nuestra tarea de ver, cotejar esa realidad con el ideal de las normativas nacionales e internacionales de derechos humanos. Y bueno, yo te diría que el panorama es heterogéneo, muy heterogéneo. Hay cosas que son muy promisorias, que son muy buenas, que son muy alentadoras, muy inspiradoras. Y hay cosas que están mal, rematadamente mal. ¿Qué es lo que predomina? Es difícil todavía hacer una cuantificación. Nosotros, con toda esta información, yo voy a hacer un informe que voy a presentar, aunque no es un informe anual, el comisionado parlamentario tiene que hacer un informe anual. Yo igual quería presentar un informe al principio de este año, va a ser a fines de este mes de marzo, en el cual tirar las grandes líneas de trabajo para el resto del año. Yo te diría que el sistema penitenciario uruguayo en los últimos 5 o 6 años ha mejorado mucho. Hay una cantidad de logros importantes que se han establecido, la presencia de civiles, el generar un sistema penitenciario nacional, el ingreso de operadores penitenciarios, el ingreso del servicio de ACE, de salud pública, a buena parte del sistema penitenciario, a toda la área metropolitana sobre todo, el desarrollo de programas, la apertura, a veces la apertura se hace la sociedad civil, la creación de nuevos mandos con voluntad de trabajar, con un sentido educativo y social. O sea, realmente creo que hay bases muy importantes, te diría, históricas que se han logrado. O sea, estamos mucho mejor y sin embargo estamos muy mal. Estamos muy mal. Lo mal estamos que estaríamos, muy lejos, entonces. estamos muy lejos. Yo te diría que Uruguay está, no sé, no creo que no le erro si digo 20 o 30 años atrasado con respecto a lo que podría tener un sistema penitenciario para funcionar como lo que debe ser. Un sistema, como lo que manda la Constitución, un sistema que asegura para educar, asegura para integrar. Toda la sociedad uruguaya se preocupa, y nos preocupamos, y me incluyo, por la violencia, distintas formas de delito. Pero creo que no tenemos incorporado que un mal sistema penitenciario es un factor de violencia, un factor de aumento del delito. Mucha gente dice, bueno, hay mucho delito, que haya más cárceles, que haya más presos. ¿No será que al revés, que hay demasiado delito porque hay demasiadas cárceles y demasiadas malas cárceles y que es un foco de violencia? Entonces, hasta que no transformemos ese sistema en un sistema educativo, un sistema integrador que trabaje con la familia, que genere educación, salud, capacitación, lucha contra la violencia, contra las adicciones, vamos a seguir teniendo parte del problema. Se está haciendo mucho, pero todavía estamos muy lejos y hay muchas luces rojas prendidas. Usted citaba... ¿Afuera, no adentro de las cárceles? ¿Cómo? El problema no es estar afuera más que adentro de las cárceles. Digamos, las causas sociales de la violencia están afuera. Los procesos que llevan a la violencia son complejos. Por un lado, tenemos una realidad social nueva de exclusión social. Hace unas décadas en Uruguay los sectores más pobres eran sectores que tenían salarios más bajos, porque de alguna manera estaban incorporados al sistema laboral. De hace algunos años en Uruguay existen sectores sociales excluidos. Antes el más pobre podía golpear la puerta del Estado y el Estado, por Uruguay siempre tuvo un Estado benefactor, un Estado social muy fuerte, ese Estado respondía. Hoy hay sectores sociales
que ni siquiera pueden llegar a golpear las puertas del Estado, ni siquiera saben dónde están las puertas del Estado. Y el Estado todavía es bastante débil en llegar a golpear las puertas a esa persona. Entonces, por un lado, sí, sin duda, se ha hecho mucho, políticas sociales, pero creo que falta mucho en ese rubro para poder llegar a los lugares más complejos. Y el sistema educativo, la deserción educativa y a nivel de jóvenes y adolescentes es un factor tremendo. Bien. O sea que hay, obviamente, causas afuera. Pero volvamos adentro, si me permite. Petit, usted señalaba como hechos a destacar en pos de ir construyendo un sistema carcelario bastante más digno y que cumpla o se acerque al menos a su objetivo fundamental. Y destacaba entre esas áreas, por ejemplo, a la contratación de operadores penitenciarios, la intervención de ACE, ¿no? Ahora, desde estos mismos lugares también surge que no alcanza o que es insuficiente. Acá mismo los operadores están planteando que básicamente los tiraron con una aguja, ¿no? Que no tienen herramientas para poder realmente llevar a cabo la función por las cuales fueron contratadas. No sé en qué medida pudo constatar usted que efectivamente ACE haya podido o esté pudiendo abarcar las necesidades reales de la población carcelaria, porque uno recibe mensajes, escucha mucha información de, bueno, que en realidad hay ciertas enfermedades en la población carcelaria que no se terminan atendiendo. Después está la parte de psicología, ¿no? De salud mental, ni que hablar del tema de las adicciones. Entonces, ¿se está haciendo qué en realidad? Yo creo que se está tratando de hacer mucho. Hay gente haciendo cosas, hay cosas que funcionan, pero nos falta muchísimo por hacer, muchísimos recursos humanos, muchísima voluntad también de hacer algunas... Eso iba a preguntar, ¿eso es voluntad o es recursos que es lo que está faltando? Y hay algunas decisiones que no son solamente recursos. Uno a veces va a algunos centros que tienen pocos recursos y hay una dirección que con buena voluntad, con decisión, con compromiso, se las ingenia, por ejemplo, para hacer acuerdos con empresas afuera del establecimiento y conseguir trabajos. A ver, es desesperante que, por ejemplo, suponete tú, en una cárcel, en el centro de una ciudad, para poner un ejemplo interior del país, en una plaza de una ciudad, que no tenga un profesor de educación física, que no tenga un maestro, que no tenga una profesora de danza para las muchachas que están internadas, que no tenga alguien que vaya a enseñar a pintar, a dibujar, algo elemental. No existe ningún club deportivo en esa ciudad que pueda prestar un profesor un par de horas. No existe alguien que vaya y les pueda golpear la puerta. O sea, desde eso hasta recursos que el Uruguay tiene, recursos que el Estado tiene. El tema es justamente realmente diseñar un nuevo sistema que marque que es posible y que tiene sentido invertir en esto. Explicar que invertir en esto es invertir también en toda la sociedad, en todas las personas, en todo el descenso de la violencia. Entonces, sí, lo de ACE es muy bueno, pero ACE está llegando a todo el país, está en el área metropolitana, llega así a casi cerca del 60 y pico largo de la población internada. ¿Pero cómo falta llega? todo el problema de adicciones, ustedes planteaban el tema de adicciones. Pero a ver, en adicciones estamos muy mal en el trabajo dentro de las cárceles, también estamos muy mal en el trabajo afuera. O sea, lo que trabaja en las cárceles no es solamente... Lo que pasa en las cárceles no es muy diferente de lo que pasa afuera. Yo ayer estaba en la cárcel de Paysandú. La cárcel de Paysandú está en medio de un barrio. Muchos de los internos que están en la cárcel viven a una cuadra. Tuve con varios internos que viven a una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras de su barrio. Muchos de ellos entran y salen. Había uno que había estado procesado 12 veces por hurto. Entonces, pensar que la cárcel es una caja lejana, extraña, donde pasan cosas raras, de haceres extraños, no. Están los mismos dilemas, los mismos desafíos, los mismos problemas que están en todas nuestras ciudades, en todos nuestros barrios. Entonces, lo mismo que se necesita por una cárcel es lo que se necesita para el resto de la sociedad. Capaz que en la cárcel sí, es todo mucho más extremo, es todo mucho más radical, se vive todo con mucha más intensidad, las cosas buenas, los actos heroicos y también a veces las carencias. Por eso requiere un proyecto técnico, una potencia técnica que todavía falta. Bien, y cuando usted plantea a las autoridades esta reflexión suya o esta mirada suya, no sé si lo hará a través de este informe concreto que quiere hacer o si ya lo ha hecho antes con un teléfono, ¿no? ¿Qué hay del otro lado? Bueno, ahí hay también, dentro de las cosas muy buenas a destacar, yo creo que hay una apertura muy importante del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Rehabilitación. Hay una tarea que no se ve,
que es la tarea cotidiana, bueno, la que hacemos nosotros. Hay muchas tareas que no se ven, otras tareas que hacen, no sé, organizaciones no gubernamentales, iglesias, Sí, sí. Empresas. Hay empresas y grupos de funcionarios de empresas que van y realizan actividades en las cárceles. Hay muchas cosas silenciosas que se hacen. La oficina comisionado parlamentario todos los días recorre establecimientos y la lógica es recorre, mira, habla con internos, habla con los funcionarios, con los operadores penitenciarios, con los funcionarios policiales y hace una devolución. Y en ese trabajo todos los días hacemos observaciones de cosas que muchas veces se corrigen en la marcha. Que vimos esto, que por qué pasa esto, que encontramos una cosa que nos llama la atención, algo que no nos gustó o pedimos una explicación. Y en ese sentido una tarea de construcción cotidiana. Nos enteramos que hay un interno que hace días que está por operarse y preguntamos por qué pasa y bueno, es un problema de coordinación, si es con ASI, si es que no hay vehículo, en fin, hay una variedad de situaciones. De acuerdo a la magnitud del tema, nosotros vamos hablando con las autoridades y en algunos casos elevando notas, elevando oficios que nos contestan. En general nos contestan casi todos, algunos todavía no. ¿Y qué es contestar un oficio? Es decir, bueno, bien, tomo nota o es bien, tomo nota y procuro cambiar lo que haya que cambiar. Y bueno, a veces es tomar nota, a veces es decir efectivamente se toma nota y se llevan a cabo recomendaciones que hacemos sobre temas puntuales. Para nosotros obviamente es muy satisfactorio cuando encontramos que logramos, que el equipo de la oficina logra, porque es un equipo, nuestra oficina, somos 8 personas y ese equipo que recorre permanentemente los establecimientos está tratando de hacer sugerencias, porque el objetivo es, lo apasionante de esto es que el objetivo es algo muy práctico, muy concreto. Aparte de lo general, de proponer normas legislativas, modelos de trabajo, etcétera, hay cosas muy concretas. Y bueno, y hay otros temas en los cuales trabajamos. Por ejemplo, a veces vamos a un establecimiento y uno de los grandes problemas que tiene buena parte de los establecimientos en este momento, la falta de personal de sostén o de vigilancia y la falta de personal educativo, a que lleva a que en un porcentaje importante de los establecimientos no haya trabajo educativo y que la cárcel sea un mero transcurrir del tiempo. Ojo, no es en todos lugares, hay muchos lugares donde se está haciendo un trabajo bárbaro, donde hay avances extraordinarios. Pero lo que El Polo predomina Industrial, todavía es... Punta Rieles, Artigas, Melo, Durazno. ¿Pero sigue predominando el ocio? Pero yo todavía no quiero decir si predomina o no predomina, pero hay, sobre todo en los centros grandes, en la área metropolitana, en el CONCAR, en el Penal de Libertad, en la cárcel de mujeres en buena parte. Bien. En parte en Canelones, pese en Canelones, de nuevo, hay un comando y una dirección que está haciendo un esfuerzo extraordinario por cambiar las cosas, como hay en muchos otros lugares. Pese a eso, la falta de personal en muchos establecimientos, aún con direcciones que quieren hacer cosas, aún en ese establecimiento que no quiero calificar, pero el establecimiento que a todos nos sacude muchas cosas, que es la cárcel, el Penal de Libertad, hay un equipo de gente que quiere hacer cosas, sin embargo, positivas. Sin embargo, la falta de personal en ese lugar y en otros lugares lleva a que el encierro sea lo que predomina. Y de pronto hay personas que durante meses y durante años no tienen ninguna actividad educativa o deportiva o cultural. Entonces, estamos generando una bomba atómica, estamos generando un problema enorme. Estamos a personas que llegan con un problema, el Estado, en vez de lograr atender las carencias que había, las dificultades que había, el Estado en su inacción está aumentando ese problema. Entonces, ese encierro, esa inactividad, es algo que lo que más desespera. Bien, vamos a hacer una pausa. Me gustaría irme con una voz de tribuna. Sandrita, como familiar de víctima, ¿qué sentís cuando se...? La verdad que siento Dicen estas impotencia. Esa es la palabra, impotencia. Escuchar que, y no es solo contra ti, sino que escuchar perdí a mis hijos, porque para mí perder a los hijos es ver a las madres que le asesinaron a sus hijos y hoy están adentro de un cajón. Escuchar que... Espera, ¿te referís a quién? ¿A Darío? Claro. ¿A quién estás hablando? A Darío y a una representación que hay atrás. Escuchar que tienen operadores y que no está funcionando. Que hoy que nosotros, familiares de víctimas, no tenemos ni siquiera un operador trabajando con nosotros. Escuchar que tienen un psicólogo para 300 presos, nosotros no tenemos ninguno. Que la persona que perdió a su padre, a su hijo, a su primo, a su abuelo,
hoy en día tienen que levantarse, abrir la puerta de su casa y buscar ayuda, y muchas veces, y la mayoría de las veces, les cierran las puertas y esa ayuda no existe. Impotencia porque nos damos cuenta, y he recibido muchísimos mensajes de gente que se siente, y me incluyo, nos sentimos totalmente solos, porque cuando presentamos nuestros proyectos como familiares de víctimas, son escuchados, pero no tenemos respuesta. Impotencia porque necesitamos también un trabajo y estamos preparados para conseguir ese trabajo. Y muchos ya lo tenían y lo perdieron y no tienen ni siquiera ganas de trabajar. Y nadie está trabajando con nosotros para que tengamos ganas de trabajar, para que podamos seguir caminando como veníamos caminando antes de esa pérdida. Esa es la impotencia que hoy sienten muchos uruguayos en sus casas y que la verdad no significa que nosotros no quieramos una rehabilitación para los presos. Al contrario, significa que nos estamos dando cuenta que no estamos ni en esto atendidos, que ni siquiera se tomaron el trabajo de decir, bueno, vamos a poner el tema en la mesa y vamos a empezar a trabajar para que nosotros, como familiares de víctimas o víctimas del delito, no terminemos del lado tuyo o del lado que hoy están todos esos presos ahí adentro. Hacemos una pausa y ya venimos.